Esta es Televisión Nacional de Chile. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Toda la mente remata. Gol de Chile, un sonoro CH y bailemos rock and roll. Toda la mente remata. Gol de Chile, un sonoro CH y bailemos rock and roll. Toda mente remata. Gol de Chile, un sonoro CH y bailemos rock and roll. A los equipos extranjeros demostraremos buen humor y como buenos chilenos hidalguía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Toma la métete, remata. Gol de Chile, con sonoro CH y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. Y bailemos alegremente rock and roll. Hoy, ¿gana el más mejor? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Televisión, en directo del Hotel Sheraton cuando faltan 25 minutos para las 10 de la noche. Bueno, el fútbol ha desplazado en los últimos días, en las últimas semanas, a cualquier tipo de actividad noticiosa de los primeros planos en la noticia. Tenemos el término del campeonato oficial, tenemos la liguilla para determinar el equipo que va a acompañar a Cobreloa en la Copa Libertadores de América, tenemos la presencia de Iván Zamorano y todo ello hace que el país en general gire un poco en torno a esta actividad que es realmente apasionante. Para ello hemos querido en esta oportunidad conversar con un grupo de personas que de alguna u otra forma están directamente vinculadas con el fútbol y en algún caso también vamos a descubrir por qué está vinculada con el fútbol. Para hablar de este tema que apasiona, hoy día nos acompañan esta noche Abel Alonso, que es presidente de la ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional. También está con nosotros la destacada periodista de Televisión Nacional, Pamela Giles. No sabemos realmente si ella sabe de fútbol. Lo que estoy seguro es que si ella lo que no sabe, lo pregunta. ¿Y cómo lo pregunta? El gran capitán de Colo-Colo, Jaime Pizarro, que debe estar muy triste hoy día también, nos acompaña. Triste y contento, ¿no? Porque las vacaciones van a ser un poco más largas. Un poco encontradas las dos cosas. El destacado comentarista de televisión es de nuestros vecinos, de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, Alberto Tito Fuyú, ex seleccionado al Mundial del 62, gran amigo, desde 525. Es compañero suyo en 525 líneas, como vamos a hablar de televisión también. Sí, claro. Ahí nos iniciamos, Ahí o yo por lo menos. Exactamente. Con un gran maestro. ¿Quién?
Usted. Muchas gracias. Y también nos acompaña el destacado ex arquero de la Selección Nacional y de Colo-Colo, Roberto Cóndor Roja. Buenas noches. Yo quisiera, antes de comenzar a conversar, señalar algo que es casi obvio, ¿no? La expresión máxima del fútbol es el gol. Aquí no hay un jurado que determina cuál equipo juega mejor y al término de un partido decir, bueno, se lleva los puntos que... No, el gol es lo que determina en definitiva el puntaje y hace que los equipos vayan avanzando en las respectivas tablas o competencias. Yo por eso quisiera al comenzar ofrecerle a nuestros invitados una selección de goles muy bonitos y goles también insólitos y que curiosamente valen lo mismo, fíjese. Bueno, ahí hemos visto un resumen de goles de todo tipo, como dicen en términos deportivos, de hermosas facturas, ¿ah? Y algunos realmente insólitos que dan ganas de no cobrarlos, porque son errores muy ostensibles o de los arqueros o de las defensas. Pero como le decía al comienzo, valen lo mismo. Yo quería ver si hoy día la actual estructura del fútbol o del juego mismo, y a lo mejor Jaime también podría contestarnos la pregunta, tiende a fomentar el gol o en definitiva a mantener los resultados. Esta necesidad muchas veces de pronto de tener que obtener un resultado hace que se juegue un antifútbol y el gol, que es la expresión tan linda, digamos, de un partido, no se manifieste. No, yo creo que lo más hermoso que tiene el fútbol para mí es el gol, lógicamente. Creo que hay entrenadores que tratan de mantener un empate a cero porque les conviene, o un 1-1, un 1-0, y esos son los que están estropeando el fútbol. Pero en Chile tenemos la suerte de estar jugando una liguilla que realmente hemos visto en un fútbol como muy pocas veces se ve en muy pocos países, que todos los equipos han jugado al ataque. Y esa es la razón mi equipo, que ha jugado un poco a la defensiva. Y esa es la razón por la cual se castiga el 0-0 en la Copa En la Copa Chile. Chile, efectivamente, 0-0. Para fomentar el gol y más de 3 goles, 3 puntos. Para fomentar el gol, que es lo que vibra el público. Vibramos todos cuando estamos en un estadio, el gol es lo más lindo que hay en el fútbol.
¿Cuál de los goles que tú hiciste, Tito, recuerdas con más cariño? Bueno, todos valen igual, como decía Juan Guillermo. Hay uno que en alguna medida puede tener cierto recuerdo en lo que viene, porque se va a producir una definición de la liguilla entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Y recuerdo que el año 61 y 62 hubo dos definiciones de campeonato. El 61, Universidad Católica ganó Universidad de Chile por el título y me tocó convertir un lanzamiento penal en el último minuto. Ahora, la inconsciencia que tuve en ese momento de agarrar la pelota y patear, no la tendría ahora con los años. Pero en ese momento uno está tan metido en el partido que no lo pensé y yo no era el designado incluso. Había jugadores argentinos que habían desperdiciado penales, pero me acuerdo que Enrique Jorquero, un jugador de la Católica, dijo, no dejen que este ande embalado, porque el penal es un problema de actitud. Yo pesqué la pelota, pateé, pegó en un fierro que había atrás del arco, y el único que se dio cuenta que la pelota había entrado era yo, porque pegó en el fierro y salió. Y bueno, y corrí hacia lo que es la tribuna de ahora y logramos el título de campeones en una temporada que no éramos favoritos. A la temporada siguiente éramos los favoritos y por supuesto nos ganó la Chile, corroborando aquello de que el fútbol es un deporte que da revancha y la U nos ganó en otra definición 5-3. Bueno, Jaime nos hizo sufrir también con un penal que convirtió en Kobe contra Cruzeiro. Sufrimos todo. Sí. Que además pegó en el palo y entró, digamos, ¿eh? Que trajo además algunas bromas después. Alguna broma que, Sí. que era como... Pero fue importante más que nada, ¿no? Pero, Era como se disfrazó el caballero. ¿Cómo Era se disfrazó? primero el palo, después para él. sí, pero fue muy importante porque creo que lograr títulos afuera de nuestro país es algo que no hemos conseguido, que ha costado muchísimo y Colo-Colo tuvo una segunda oportunidad en Japón y el partido de la Recopa frente a Cruzeiro era muy importante para nosotros y creo que afortunadamente conseguimos un título que para el año, ¿no es cierto?, fue bastante valioso. Los triunfos producen grandes alegrías, pero las derrotas también algo de frustraciones. Y curiosamente hay triunfos que producen frustraciones, como el de usted de ayer. Anímicamente, un futbolista, ¿cómo enfrenta una situación como la vivida por Colo-Colo ayer? Bueno, es difícil. En general el deporte maneja las dos variantes y hay que tender a una aceptación, ¿no es cierto?, de ella. Para nosotros siempre ganar es básico y es parte, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, pero quisiéramos que ese ganar siempre venga con algo más, ¿no es cierto?, que hubiésemos querido tal vez tener un resultado que al margen de un triunfo nos hubiese permitido acceder a una final. Pero entendemos y aceptamos las situaciones y esperamos, ¿no es cierto?, que el próximo año se nos den mejores resultados, que podamos tener mayor competencia internacional y para eso nos vamos a preparar. Pamela, derechamente, ¿te gusta el fútbol a ti o no? ¿O sabes de fútbol? ¿Vas al estadio? ¿Convences a alguien que te lleve al estadio? No, yo no voy al estadio muy a menudo, la verdad, porque yo creo que las mujeres que nos hemos ido incorporando cada vez más a asistir al estadio, lo que nos limita es que en general tenemos muchas otras actividades en la casa. O sea, para que ustedes vayan al estadio alguien se tiene que quedar con los niños, por ejemplo. Bueno, pero sin embargo a mí me gusta el fútbol. Creo que es un deporte apasionante, sin duda alguna. Lo que no me gusta son algunos desbordes del fútbol. Bueno, a propósito de eso, es curioso cómo el fútbol, que apasiona tanto a la gente, de pronto permite ver a personas muy cultas, desde luego, muy educadas, que estando en una barra se transforman y logran conductas que uno normalmente no las podría apreciar en su vida diaria. Y es por eso que yo quisiera invitarlos a conocer algo de la psicología del público a través de un compacto que nos muestra precisamente las barras, la conducta del público. You brought me fame, fortune, everything.
Bueno, ahí teníamos diferentes manifestaciones del público, que hoy día en nuestro país, algunas de esas imágenes corresponden a ello, también se ven continuamente. Y digamos que hoy la organización de las barras, particularmente de Colo-Colo y Universidad de Chile, es una cosa notable. Tú nos contabas, Tito, incluso lo que te había impresionado, los cánticos de la U, ¿no es cierto? O sea, perdón. Los cantos sin garabatos. Él lo que en realidad hacía cuando nos contaba era cantar. Y yo creo que él puede cantar de nuevo. ¿Tú estabas cantando No, lo que pasa es que son tiempos distintos, porque siempre existe la comparación de los cantos de ahora con los cantos de antes. Lo que yo me acuerdo que en el tiempo nuestro, por ejemplo, los clásicos universitarios eran canciones muy pirulas, podríamos decir. Por ejemplo, Tere, 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 I love you very much. Tere, 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 I love you very much. Yo les fan de la patria, you de gloire. Está arriba y córrete aquí, córrete allá. Y marca un gol para la UC. Eso hoy día lo cantaran en un clásico o en un partido. Lo echan a patadas. A patadas. Claro. Y me llamó la atención, la verdad es que las barras nuestras, y de aquí comparto mucho la opinión de un gran comentarista de este canal, que es Sergio Livington, tienen un lenguaje, lamentablemente, que hemos traído de países vecinos y que no es el más adecuado ni el más apropiado. Y me llamó la atención porque la barra Universidad de Chile ha sacado un canto en que no hay garabato. Creo que es una música de los Auténticos Decadentes, que es un grupo argentino, Sí. y lo curioso es que cantan y golpean las palmas al mismo tiempo, porque dicen, porque te quiero tanto te vine a ver, porque te quiero tanto te vine a alentar, sale bulla, tú eres mi pasión, te llevo adentro de mi corazón, y siguen golpeando, y ojo, y son como 50.000. Cuidado, que yo sé que aquí hay muchos azules, ¿eh? Sí, sí. Me han contado. Bueno, y Tito, usted tuvo su canción también. ¿Cómo decía eso? Yo ya no me acuerdo. Eso Cambié parte. Pero era hace Tito, muy- Tito, mi amor. Tito. No, es que no había el marketing de ahora. No sé, Jaime y Roberto nos pueden decir que hoy día el marketing de los jugadores es totalmente distinto. Tienen publicidad adelante de la camiseta, atrás de la camiseta, en las medias, en las vinchas, los arqueros. El tiempo nuestro había hecho algo Leonel Sánchez con un producto, con un café que había causado muchos problemas, y a mí me hicieron una canción que originalmente se llamaba Tito Fuyú, y yo reclamé que Y se le pusieron pusieron Tito mi amor. Pero fíjate que yo creo que el arquero debe ser uno de los hombres de campo que por la cercanía, ¿no es cierto?, tiene una quizás mayor influencia del público respecto de su comportamiento en la cancha. Roberto, en el caso tuyo, cuando tenías a la barra contraria detrás del arco, ¿en qué manera influye o no influye en tu rendimiento? ¿Cómo te preparas para enfrentar a un Yo público que te pienso está... que depende del campo de juego. Ya. Si la barra de la Universidad de Chile la ponemos en el Estadio Santa Laura detrás del Arco Norte, uno la siente porque está más pegadita, pero si en el Estadio Nacional ya está un poco más retirada. Ahora, volviendo a lo pasado, creo que la reacción de las barras depende del gol. Yo tengo 2 puntos en cuenta en el gol. Yo, por mi desarrollo profesional, yo evitaba goles. Para mí lo más maravilloso era evitarlo. Pero lo más maravilloso también cuando ganaba era que mis compañeros lo hicieran. O sea, por eso tengo 2 puntos en cuenta. Pero lo que hace reaccionar a las barras actualmente son los resultados. Y los resultados vienen por consecuencia de los goles. Creo que es una cosa que en el fútbol, por mucho que hay una variación, en todo sentido el gol va a ser lo importante. Y eso es lo que va a hacer que la barra reaccione para mejor, como decimos, o tenga su desacierto. Sí, bueno, que en eso, en el público, creo que lo importante del público es que es un agente motivador. Yo, por lo menos, para mí es un agente motivador importantísimo. El poder jugar con un estadio lleno, yo creo que es una gran satisfacción. No poder tener mucho público, sea a favor, muy favorable, mucho mejor para desarrollarse más plenamente, pero cuando es un público que está, o cuando a uno le toca actuar como visitante, creo que también es bueno porque es como un nuevo desafío, una nueva oportunidad, y creo que en ese aspecto el público es determinante. Yo creo que un estadio sin público sería un partido absolutamente diferente. Y el exceso de importancia, por ejemplo, respecto a un clásico, hace que a lo mejor algunos jugadores entren en un estado nervioso que anule un poco su capacidad futbolística, por ejemplo. ¿Puede ocurrir? Yo creo que lo que pasa en los clásicos, ¿no es cierto?, es un poco la ansiedad de que llegue luego el momento. Yo creo que a todos los deportistas, cuando se enfrentan a competencias importantes, llega el momento en que prácticamente están solamente deseando que el árbitro inicie el partido y empezar el desahogo, ¿no es cierto?, de la actividad. Pero yo creo que no, en el alto rendimiento es muy difícil, o en el fútbol profesional es muy difícil que se produzca notoriamente un bajón a causa de un clásico. Yo creo que
todas las situaciones apuntan a un incremento de las capacidades para tener un mejor desarrollo. Bueno, se me olvidó decirlo al comienzo, pero estamos en contacto vía satélite con Iván Zamorano, con quien vamos a conversar en algún momento de nuestra conversación cuando nos avisen que tenemos ya señalado o listo esta conexión. Mientras tanto, yo quisiera decirle que estamos hablando de fútbol en un programa que se llama Hablemos de Televisión. Entonces queremos ver de qué forma se interrelacionan ambos conceptos. Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y que con la lucha entraremos en acción. Partido final, Argentina frente a Holanda. Argentina 1, Holanda 0. Avanzando Holanda por la izquierda, van de centro. Cuando puede medio Messi. Atención, llega el marcador, llega la Linga, por el medio, la Linga, gol. ¡Gol de Holanda, la Linga! Iván Kempe. Avanza otra vez Argentina. Gente, Bertoni. Gente, Bertoni. ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Bertoni! Bueno, ahí teníamos dos hechos puntuales, el Campeonato Mundial de Fútbol del año 62 y el del año 78. Usted dirá que tiene que ver con la televisión muchísimo, porque el Campeonato Mundial de Fútbol del año 62 significó yo diría el auge, el desarrollo de la televisión en nuestro país. Y el año 78 significó también que la televisión chilena empezara a transmitir en colores, y eso fue marcado por un acontecimiento deportivo. Hay influencias mutuas, hay otro tipo de deporte que se ha masificado en nuestro país gracias a la televisión. Recordamos el tenis, por ejemplo, con Fillol y Cornejo, que permitió que incluso hubiera una gran difusión de este deporte, se construyeran canchas, se jugara mucho tenis. Da la impresión de que hay un tipo de influencias recíprocas. Desde luego que el deporte es importante para la televisión, y la prueba de eso está, Abel, en algo en lo que necesariamente tenemos que conversar, porque hace poco los canales de televisión se disputaron la posibilidad de transmitir el campeonato del próximo año, y de pronto la queja de dos de los canales que quedaron fuera fue que don Abel Alonso no les dio la oportunidad de participar a Canal 13 y a Canal 7, y se lo dio a Megavisión. Con una carta que hicimos pública, hay que saber perder. Lo mismo que Jaime Pizarro supo perder ahí con la Chile, creo que el 13 y el 7 no tenían otro camino que ese. Porque las cosas, como todas las que hace este directorio, fueron muy claras y transparentes. ¿Hubo licitación? Nosotros teníamos un contrato, no tenía por qué haber licitación. No hay obligación, digamos, no hay en el ninguna estatuto. Ni Y nada. creo que una licitación es perjudicial para los intereses del fútbol. Nosotros firmamos un contrato el año pasado con el Megavisión cuando a nadie más le interesaba, que nos ayudó a financiar parte del año. En ese contrato se estipulaban que en caso de igualdad se lo llevaba el 9. Así todos nosotros, al enterarnos del interés que tenía el 13, lo llamé directamente a un tal Andrés Segaña, me recuerdo hasta el nombre. Me dijo que en esos días no se podía reunir conmigo porque estaba la Teletón, pero que el lunes se iba a reunir. Eso pasaron 15 días. Por otro lado, el Canal 7 no hizo llegar absolutamente ningún interés en una comida del Estadio Palestino, que es donde entregan el premio al mejor periodista del año. Yo se lo hice saber a Pedro Carcuro, que estaba presente en esa mesa, y al señor Ramírez, que está en esa mesa. Debido a eso, tuve una llamada del director del Canal 7, el señor Navarrete, que lo invité muy agradablemente a mi casa. Tuvimos 2 reuniones, un sábado y un domingo, que iban a hacerme una oferta, y la oferta que nos llegó fue de 400 millones del Canal 7 y 405 el Canal 13. No como un periodista del Canal 13 que trató de juntar las dos cifras para equivocar malintencionadamente al público, haciendo ver que nos daban 800. No era así, era separadamente.
y el canal Megavisión dio 415. Como dirigentes del fútbol que somos, tenemos que firmar con el que más nos dé, y debido a esa gracia que es la televisión, que hemos visto cómo se inauguró el 62 a color y el 78 en colores, debido a eso el año 93 el fútbol chileno tiene la NACE el financiamiento de manera que los clubes no tengan que pagar absolutamente nada. Ahora se dice que muchas veces el hecho de que los canales transmitan de pronto partidos, incluso del fútbol español, por ejemplo, ahuyenta al público de los estadios. Bueno, este año se desmintió todo eso. Se desmintió todo, que yo era uno de los defensores de eso, o sea que me preocupaba la televisión, sobre todo partidos de fuera, porque veía que podían bajar la ausencia de público acá, se podría notar. Sin embargo, este año que ha habido un partido por semana, un partido de Zamorano, que a todos nos gusta verlo el día sábado o el día domingo, yo por lo menos no me lo pierdo nunca y gozo y sufro cuando juega mal y la gozo terriblemente cuando juega bien y cuando hace los goles que lo vimos ayer. Sin embargo, este es el año récord del fútbol chileno. Un público en bordero, en campeonato, en liguilla. Pues quiere decir que la televisión a lo mejor nos está ayudando sin nosotros darnos cuenta. ¿Y el estado anímico de un futbolista, Roberto, es distinto cuando tú sabes que están televisando el partido, que se está viendo en directo, o cuando no se está televisando? Es más público. Creo que la presión que hay una presión ya ambiental que es la del público presente, ¿no? En el recinto deportivo. Pero lógico, cuando hay un partido televisado, uno llega mucho más allá de 70.000, 80.000 personas que hace el Estadio Nacional. Indudablemente que ahí, además que el jugador siempre busca, desde siempre, el resultado en el fútbol, jugar con estadio lleno y jugar para la televisión. Creo que es el complemento del jugador para hacerse conocer a nivel nacional e internacional. Creo que es realmente importante. Ahora, si el jugador se desconcentra y vive pensando que él solamente rinde por la televisión, creo que es un mal concepto que él ha tomado desde su propio desarrollo. La televisión es importante, pero no lo es todo para un jugador, porque también yo, como jugador, también supe en aviación jugar con 1.000, 1.500 personas y a veces con 300 personas. Creo que eso lo hace el desarrollo de cada persona, el querer estar ahí y juntar todo lo que es ideal para un espectáculo, donde está inmersa la televisión, donde está inmersa el público presente y el resultado, bueno, y el adversario que es ocasional en ese momento. Ahora, la televisión también ha permitido el que personas muy vinculadas al fútbol, jugadores de fútbol, sean hoy día destacadísimos comentaristas. El caso de nuestro invitado, Sí. Tito Fuyú, el caso de Sergio Livingston, de Néstor Isela. ¿En qué medida, Tito, crees tú que tu presencia dentro de los comentaristas estrellas de nuestro país está en alguna forma avalada por tu condición de exfutbolista? Bueno, yo quisiera, antes de referirme a tu pregunta, más que más yo trabajo en Canal 13, entonces quería hacerle algunas precisiones a lo que dijo el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en relación a la adjudicación de la transmisión del fútbol. En primer lugar, creo que es bueno que el fútbol y la televisión tengan una buena relación, en el sentido de que más que antagónicos deben ser complementarios, es decir, que el fútbol pueda usar los recursos que la televisión le puede proporcionar y cobrar lo que el justo precio que vale el espectáculo, de tal forma que incluso el Campeonato Mundial de Fútbol se hace para la televisión. O sea, me alegra mucho escuchar que Abel se ha convencido que puede haber una fórmula que permita que la gente siga yendo a los estadios y que se puedan televisar partidos de fútbol. Ahora, lo que también sería bueno es que esta relación sea llevada de la forma más cordial posible para beneficio del fútbol y para beneficio de la televisión. Don Andrés Egaña, según tengo entendido, es encargado de asuntos especiales en Canal 13, como lo es don Juan Agustín Vargas en el Canal 9 o no sé qué persona acá en el Canal 7, así que es un ejecutivo del canal que por lo tanto tiene el respaldo como para hacer una negociación. Esto de que se le adjudique a uno u otro canal es difícil para nosotros cuando somos un poco juez y parte, pero sí nos gustaría que las cosas fueran absolutamente claras en beneficio de los canales y en beneficio también del fútbol. Así es que eso quería precisar en relación ¿No a que, fueron claras en este caso? No, yo no. Yo Sí, diría que estábamos amigos, hubo algunos no. desencuentros. Y yo he visto la correspondencia que se cambió. Por ejemplo, se dice que se adjudicó a otro canal y no se dice la cantidad. En que se adjudicó en una carta de respuesta. Hay una oferta formal, por lo menos, estoy hablando del canal en el cual yo trabajo, hay una oferta formal la cual no se le dio nunca una respuesta. Solamente hay una conversación telefónica
que mencionaba él, en el cual no se habla de un número de partidos, sino que se habla del fútbol. Y sobre todo lo que es más importante es que el fútbol admitió que se televisaran sus partidos, cosa que hasta antes de que comenzaran a ser televisados no era así. Perdón, yo creo que tengo que responder. Yo respeto y aprecio mucho, además siento una gran amistad por Alberto Fuyú, por Tito, de hace muchos años que lo vengo cuando jugaba al fútbol. A pesar de no ser la Católica, mis señores de la Católica me obligaba a ir a los partidos de la Católica. A ver, a Tito. Y creo que Alberto en este caso está mal informado. Yo no quiero pensar que ha leído, porque si ha leído se ha equivocado y lo considero muy inteligente como debe equivocarse. Las relaciones de la central con el Canal 13 fueron muy claras. Fue una conversación telefónica y después un ofrecimiento por carta, a lo cual nosotros al agarrar todas las cartas y ver la parte que más nos convenía, teniendo una ventaja de por sí, así se lo hice ver al señor Navarrete, que tenía un pacto de compromiso, que las mismas condiciones se las llevaba al 9, porque el año anterior nos había ayudado, y el señor Navarrete lo entendió y me lo aplaudió, dicho así entre comillas. Me dijo, realmente es una manera de comportarse muy correcta, porque a mí me gustaría que con mi canal se portaran así. Y estoy hablando del señor Navarrete, que es el director del Canal 7, que estamos dando este programa de acá. O sea, ha sido muy claro todo, Tito, muy transparente, y yo te pido que te informes bien. Yo comprendo que tú quieras defender un poco al 13, que te habría gustado transmitir los partidos, poder comentar los partidos por televisión, pero te puedo asegurar que ha sido muy claro y tenemos las pruebas todo para demostrarlo. Ay, yo no sé si me iría a meter en el debate de los caballos, pero a mí una parte que no me quedó nada de clara, don Abel. Este asunto como público de que una licitación de un problema tan importante como esto no sería beneficioso para los intereses del fútbol. No sé si para los intereses del fútbol, pero yo imagino que una licitación pone un problema como este en términos tan objetivos para el público, que le permite, por ejemplo, a unos canales que tienen una cobertura nacional, llevarle a todo ese público a nivel nacional un espectáculo como el fútbol. ¿Por qué la licitación sería contradictoria con los intereses del fútbol? Este directorio lo estima así, partamos de la base. Nada nos obliga a hacer licitación. Sí consideramos que tratado personalmente, individualmente, canal por canal, podemos sacar muchos más. ¿Por qué estos mismos canales no se quejaron, por ejemplo, cuando Colo-Colo firmó con el 13 y el 7 un contrato para la Copa Libertadores sin haber licitación? Yo le aplaudo a Colo-Colo porque le convino y supo sacar muy buen provecho de su participación en la Copa Libertadores. Pero estos mismos canales que hoy día están criticando que no hubo una licitación, no se quejaron en aquel entonces que no hubo licitación y que lo consiguieron ellos. Yo creo que uno, si tiene un producto, lo tiene que vender como más beneficio le dé. Y este directorio de la central considera que el beneficio más grande lo puedo tener conversando con todos los canales y ver qué canal es el que más ofrece. Que si vamos a sobre cerrado y se ponen dos canales, como estaban, más o menos dispuestos, a pesar de que la palabra del director del Canal 7 dijo que nunca iba a dar el fútbol con el 13 en combinación. Sin embargo, yo sé que existe un peligro que el 13 y el 7 se unan y le hagan una pelea enorme a un canal que nos conviene a lo mejor tenerlo vivo para poder sacar mejor provecho, y resulta que llega una licitación, además lo que hemos sacado en 415 millones, tendríamos que entregarlo en 200 millones o en 120, como Alberto Fuyú sabe, que antiguamente las cifras que nos ofrecían por el fútbol, porque él le hizo mucho empeño el año pasado a que el campeonato de fútbol, una rueda o las dos ruedas, que se lo llevara al Canal 13. Sin embargo, yo se lo digo aquí públicamente, a Alberto Fuyú le di una oportunidad como 2 o 3 meses porque yo sabía que él le estaba haciendo empeño, pero el Canal 13 nunca contestó. Contestó cuando ya habíamos firmado con el Canal 9. Eso tengo testigo, Alberto En ese Fuyú. momento no se había autorizado a televisar. Pero en todo caso, Juan Guillermo, Sí, yo no, creo bueno, que yo lo creo importante es lo importante que era haya conocer. una buena, Pero es conveniente una aclararlo. buena comunicación y de esperar que en futuras negociaciones todos los canales vayan en las Se mismas. lo hicimos ver al 13 y al 7, que así como este año teníamos un compromiso con el 9, el año que viene no hay ningún compromiso, se lo llevará el que más pague. Y es tan Bueno. importante, es tan importante la televisión que hay que mirar al país del norte, Estados Unidos, que lo que han hecho con el básquetbol, la televisión. Porque el básquetbol llega hasta nuestros niños, hasta la televisión nuestra acá en Chile. Y ha sido un auge pero enorme lo que ha hecho la televisión en Estados Unidos con el básquetbol. No solamente de ahora, sino que hace muchos años. Entonces es importante la televisión. Bueno, yo les comentaba al comienzo que estamos en contacto con Iván Zamorano, incorporándolo un poco a este panel. Y quisiéramos conjuntamente con saludarte, Iván, y con, desde luego, agradecerte que estés a esta hora en España. Son 4 horas, Tito, son las 2. 4 o 5. Las 4 dos- horas, 4 4 horas, las 2:10 de la madrugada. Y hemos establecido este contacto. Y estamos hablando precisamente de los derechos de la televisión en relación con los espectáculos. Y esta pregunta, Iván, es la siguiente. ¿De qué monto son los derechos que se barajan en la televisión española y los auspicios a clubes allá?
Bueno, primero que nada, buenas noches, Juan Guillermo, pues un agrado poder saludarte. Bueno, en realidad acá los montos y los derechos de publicidad que tienen los equipos son bastante altos. Generalmente se paga todo anualmente, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid, en este momento llevamos en nuestras camisetas la publicidad Teca, que son electrodomésticos y pagan anualmente 200 millones de pesetas, que vienen siendo 2 millones de dólares, ¿no? Como tú ves, es una cifra bastante elevada, ¿no? Para el medio. Y bueno, también la televisión, acá transmiten sábados y domingos los partidos, un partido generalmente el día sábado y un partido el día domingo, ¿no? Y en donde se pagan 60 millones por partido, o sea que viene siendo 600.000 dólares. Y pienso que para el club es bastante beneficioso, ¿no? Recibir una cantidad de ese tipo, porque le sirve para pagar cosas de una tal manera muy importante para el club, ¿no? No, desde luego, Iván. Qué realidad tan diferente a la nuestra, Jaime, ¿no? Bueno, indudable. En términos de... Nosotros siempre los deportistas en nuestro país han tenido una dificultad enorme con los recursos. Creo que en el caso del último tiempo, por lo menos, el fútbol ha ido progresando notoriamente. Vemos ya prácticamente todos los equipos con publicidad. Vemos los estadios casi ya repletos, ¿no es cierto?, con sus lienzos y con la publicidad que incluso se ha ido modernizando. Y creo que también ha ido absorbiendo a los propios deportistas. Han existido últimamente contratos publicitarios para implementación deportiva, para zapatos, para calzado. Y así ha ido desarrollándose, lo cual es muy importante y va produciendo un dinero nuevo que va ingresando al deporte, lo cual indudablemente ayuda muchísimo a su desarrollo. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante la publicidad no solamente para el deportista. Yo creo que es para todo el mundo, para el financiamiento del deporte mismo, que no solamente a veces se basa en los 11 jugadores que están en un estadio. Creo que el financiamiento va más abajo, hacia los niños, hacia los cadetes. Con respecto a Jaime, creo que él ha sido uno de los jugadores que han sido beneficiados en este tipo de situaciones, en la parte comercial. Lo comercial es realmente importante porque la empresa privada, digámoslo, a otro nivel en España, da la posibilidad de que un club se solvente con planillas muy altas, como el caso de Iván, el caso de Real Madrid y otros clubes a nivel mundial. Es realmente importante porque sin ese aporte, actualmente en el deporte no se podría trabajar a alto nivel como trabajan estas instituciones o como se está trabajando acá. Eso es en base a la credibilidad de los estamentos máximos. Si los estamentos máximos de nuestro deporte no dan credibilidad hacia el público, creo que la empresa privada muy difícilmente podría invertir en un espectáculo que está ahí, en veremos. Cuando hay credibilidad en los estamentos máximos, todo esto se puede realizar y conseguir. Tú estás tocando un tema que Perdón, es muy Juan interesante. Guillermo, Sí, dígame, perdón. señorita directora. Quería ¿Qué le pasó? quería decirle que este tema que están empezando a tocar ahora es muy interesante, pero vamos primero a unos comerciales y seguimos conversando de lo mismo, ¿le parece? Si no hay tarjeta roja para usted. Muéstrame la amarilla primero. Vamos a comenzar. La empresa privada no hay. Hay algunos jugadores, no los jugadores de fútbol. Son las 10 de la noche con 15 minutos, estamos de regreso en el Hotel Sheraton y estamos hablando de fútbol con gente que sabe de fútbol y que es apasionada. Abel Alonso, Jaime Pizarro, Tito Fuyú, Roberto Rojas y Pamela Giles son nuestros entrevistados. Hace 18 años se empezó a hablar en nuestro país del fútbol empresa, creyendo en alguna medida que esta especie de asociación de la parte comercial con la actividad deportiva podría generar definitivamente una especie de autofinanciamiento de los clubes y así los jugadores no tendrían nunca más problemas, los sueldos se pagarían oportunamente. Era un país, digamos, una situación deportiva saneada. El dinero dentro de lo que es la actividad deportiva, ¿siempre es válido actuar en esos parámetros?
Para muchos resulta muy riesgoso que el dinero sea el leitmotiv en algunos casos del deporte. Yo no sé si realmente la necesidad de autofinanciar cada uno de los deportes, hablemos de básquetbol, automovilismo, fútbol, etcétera, tenis, en fin, parte de lo que hemos visto en este compacto, realmente altera a ti todo lo que es la motivación deportiva pura. Que el Marqués de Coubertin está out, No, utilizando el término. Lo importante es competir, ya Lo no. importante competir, eso ya no existe. El mundo, no el deporte, el mundo está brutalmente competitivo. Un poco lo que pasa con el comportamiento del público. El fútbol es un fenómeno social y no puede estar ajeno a lo que pasa más allá de los estadios. Entonces, si tenemos una juventud con algún tipo de agresividad, esa juventud cuando va a los estadios no tiene por qué no comportarse como se comporta fuera del estadio. Pasa lo mismo en el deporte. Hay un profesionalismo absoluto en términos de una dedicación íntegra. Y para poder dedicarse, los deportistas tienen que ser rentados. Entonces, eso conlleva a que haya mucha publicidad, que haya empresas interesadas en imágenes de marca con sus deportistas, con la indumentaria, y hace un deporte, como es la vida en estos momentos en todo el mundo, brutalmente competitiva. Sin embargo, muchas veces el protagonista de esto, ¿no es cierto?, el futbolista, que es el que se ve afecto a grandes transacciones comerciales, a veces no recibe comparativamente en la proporción a los ingresos que está generando. No sé si será así, Jaime, ¿cómo es la visión de un futbolista respecto de todo este mundo económico, de negocio que se mueve en torno al fútbol? Yo creo que eso es muy cierto, estamos en un mundo competitivo y cuando entramos al mundo deportivo, indudablemente que este ambiente se acrecienta. Nosotros, los deportistas en general, luchamos por las marcas, luchamos por los resultados y hay que maximizar, ¿no es cierto?, las posibilidades de recursos, las posibilidades de dinero para poder potenciar, ¿no es cierto?, todo lo que rodea al deportista. Lo vemos constantemente en la Fórmula 1, lo vemos en el atletismo, cuánto cuesta superar una marca de un segundo, cuánto cuesta en milésimos, cuánto cuesta en el fútbol, ¿no es cierto?, lograr preparar un equipo para un evento importante. Entonces, yo creo que eso se siente y se palpa lo que realmente cuesta y cuál es la dimensión de lo que uno está tratando de alcanzar. En una transacción millonaria de un futbolista, por ejemplo, ¿cuánto queda para el jugador, concretamente? Bueno, eso es brutal, pero hay márgenes, ¿no es cierto? Y hay porcentajes que están establecidos en diferentes partes, ¿no es cierto? Y dentro de esos contratos hay 15% a veces de participación para los jugadores, pero también es un índice variable y el contrato propio del jugador lo va a negociar individualmente con el club que quiera contratarlo. Pero es muy poco en general lo que reciben y además que hay algo en el lenguaje que yo no sé si usted ha perdido como sentido el lenguaje para los jugadores o se dan cuenta cuando se habla de vender y comprar a un jugador. Es muy chocante eso, es como suena como a prostitución, no sé. No, yo creo que en realidad, bueno, en el deporte es eso y es una transacción. Pero es vender y comprar a una persona, en definitiva. Claro, pero el deportista se está vendiendo y comprando al deportista y se está vendiendo y comprando el rendimiento. Y yo creo que esa es la competitividad que está dando en este momento el alto rendimiento, ¿no? Cuando se compra un jugador no se está comprando a lo mejor tanto a la persona, se está comprando al individuo que rinde y es capaz de llegar a cierto nivel. Su capacidad profesional. Exactamente. Además, en el fútbol se ha progresado mucho en ese sentido hacia el jugador. Antiguamente todos los pases de los jugadores pertenecían a un club o a otro. Hoy día hay muchos jugadores que quedan libres a fin de año y negocian con el club que más les pague. Lo mismo que don Juan Guillermo de Bilbao o Alberto Fuyó. Si mañana hay un canal que les paga mucho más, lógicamente van a ir a otro canal. Ese caso es un 40% de los jugadores del fútbol chileno que terminan el contrato a fin de año y van con el club que les ofrece lo mejor económicamente para ellos. Ahora, o sea, no son todos los jugadores que están sujetos a un contrato de un club. Hay jugadores que quedan libres, muchos. ¿Tú tienes el paso en tu poder, Tito? Perdón, la variación de los precios, perdón, Tito. No. La variación de los precios es importante para el desarrollo y para la seguridad del desarrollo del deportista. En el fondo es la seguridad del propio deportista, lo que la persona, vamos a llevarlo a la empresa privada, está aportando para que esa persona sea de alto rendimiento. Es para la seguridad del deportista. Más que el beneficio, a lo mejor, a futuro, es para la seguridad que puede tener el rendimiento que él le puede tener o él pueda desarrollar. Muy brevemente, Juan Guillermo, en estos momentos se está discutiendo un problema de los futbolistas a nivel europeo, porque ha comenzado la nueva Europa con una serie de factores comunes, entre ellos incluso de la moneda, en fin, la libre circulación, los precios, en fin, hay una serie
de constantes que se están discutiendo en este momento en Europa y ha saltado al tapete la semana recién pasada el problema de la libre circulación de los jugadores europeos dentro de la comunidad. Entonces va a ocurrir, como ya lo está haciendo un poco el Milán, que puede contratar ilimitadamente jugadores de todos los países de Europa porque eso lo regula el famoso mercado. Entonces los clubes y los jugadores están recurriendo a tratados internacionales con el fin de que ellos puedan tener la libertad de poderse contratar en cualquier país. Entonces es algo que está en estos momentos en gran discusión en los países europeos que son desarrollados profesionalmente en el fútbol. Bueno, la parte del factor económico, la parte de negocios, las multitudes que hemos visto, forman parte de esta especie de no sé si silogismo, en donde el fútbol es sin duda pasión de multitudes. Ahora, lo importante es que esta pasión tenga su límite y no ocurran cosas como las que queremos mostrarle en el siguiente compacto. Sí, amiguitos, estoy viendo eso que los humanos llaman mente sana en cuerpo sano. Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está. Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está. ¿Lobo? ¿Estás? Sí, y estoy viendo eso que los gourmets llaman ensalada de chuletas. Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está. Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está. ¿Lobo? ¿Estás? Sí, niñita, pero después de ver todo esto, mejor me voy. Mientras veía las imágenes pensaba que si yo voy por la calle y de pronto me agarro con una persona, Boñete, probablemente un carabinero o alguien, un guardián de la ley, me lleve a preso. Sin embargo, puede ocurrir que en las canchas de fútbol, como hemos visto recién, se provoquen actos absolutamente reñidos con el deporte, que sean agresiones físicas, y da la impresión que el fútbol tiene sus propias reglas, reglas que muchas veces escapan a la normalidad de la relación humana tradicional. ¿Es así o no es así? Yo no estoy exagerando a lo mejor, critico la violencia dentro de una cancha de fútbol, que se peleen los jugadores, la critico y no la apruebo. Sin embargo, yo jugué al fútbol, muy malo. Tronco, me decían en la Liga Amigos del Fútbol. Pero me recuerdo que yo era insoportable dentro de una cancha. Resulta que terminaba el partido al de media hora, podía ir a tomar una papaya, cuando aquello se tomaba mucho papaya o vil, o combinado con una cerveza, y me hacía amigo de Sergio Llori, que nos habían echado los dos de la cancha. Pero el fútbol es algo especial, es un enfrentamiento directo, que te pega una patada en el tobillo, el otro no lo ve, el árbitro no lo ve, pero uno lo siente. Entonces la reacción, yo creo que es de un ser humano normal, que a veces hay reacciones que uno no las puede controlar dentro de la cancha. No las apruebo, pero las comprendo porque jugué, mal, pero jugué. Yo creo que eso está acrecentado, perdón, por el hecho de que es un deporte de contacto y cada vez está más fuerte, ¿no es cierto? Y cuesta mucho ajustarse muchas veces a la reglamentación. Y dentro de lo mismo que dice, de repente hay situaciones que son no sancionadas y eso mismo va provocando un ofuscamiento, una intolerancia a veces al rival o a un resultado y por ahí vienen los excesos. Pero yo creo que el fútbol en general es lealmente jugado, un buen deporte, que no debiera salirse de márgenes que están previamente establecidos, porque sería ilógico y creo yo anormal pensar que en un partido no van a haber roces y no van a haber alguna discusión. Ahora, hay épocas en que la violencia se incrementa, Tito. ¿Tú has tenido la experiencia de jugador, de director técnico, de comentarista? ¿O tú dirías que la violencia que nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora es una violencia que es la misma que viste tú, que viviste en una época?
No, yo no podría señalar con un dedo acusador a decir En mi época... tal o cual estamento o en mi época tiene la culpa. Yo creo que aquí hay culpas compartidas. Pienso que hay una palabra fundamental que se llama educación. Si nosotros educamos, porque no hay que confundir tampoco el deporte de élite con el deporte de masa, porque el deporte en sí es una buena escuela de vida, para la juventud especialmente. No todos llegan a ser campeones. Allí cuando hay mucho interés, mucho dinero en juego, se producen algún tipo de violencia. No nos olvidemos también que un deportista tiene las pulsaciones en el momento de la acción a, qué sé yo, 160, 180, no está en un estado absolutamente normal. Entonces yo creo que toda la sociedad la que debe enfrentar el problema de la violencia en el deporte, específicamente en el fútbol. Todos tenemos algún grado de responsabilidad, los directivos, los técnicos, los jugadores, los jueces, los medios de comunicación. Entonces, un partido de fútbol es un partido de fútbol. Yo creo que en un mes más nadie se va a acordar que Hugo Rubio en el último minuto marcó el gol con el cual le permitió a Universidad Católica jugar una definición con la Chile y que Universidad de Chile no fue directamente a Copa Libertadores. En un mes más vamos a estar inmersos en la Copa Libertadores y nadie se va a acordar de eso. Entonces, no darle una medida, una trascendencia mayor que la que tiene y educar, hacer una gran campaña donde los mismos jugadores podrían cooperar. Yo he visto campañas de los deportistas contra las drogas, por ejemplo. Hay una campaña en estos momentos de deportistas contra el SIDA. ¿Por qué los grandes valores que están en actividad, como el caso de Jaime Pizarro, que está jugando en este momento, que es capitán de un club popular, no podrías iniciar con otros jugadores una campaña contra la violencia? Educar a la hinchada, no hacer gestos, no sacar ventajas pequeñas. Creo que es un problema de todo y que se reduce a una palabra que es educación. Pero no sé, me da la impresión de que puede llegar a ser un problema más amplio, ¿eh? Porque yo creo que hay algo incluso un poco contradictorio en esto, el desborde de las emociones en el fútbol. A mí siempre me ha llamado, por ejemplo, positivamente la atención que el fútbol, que es fundamentalmente masculino, los jugadores son hombres, los árbitros son hombres, los dirigentes son hombres, allí se produce a veces un desborde de emociones positivas. Es la cancha de fútbol uno de los pocos lugares donde los hombres se permiten besarse, abrazarse, jugar, ¿Te tocarse. llama la atención a ti? A mí me llama la atención, fíjate, y me llama la atención positivamente, a pesar de que ha sido tan criticado esto de los besos. Yo no sé si alguna vez te dieron ganas de besar al Ignacio Prieto, a Leonel Sánchez. No, tenía las chuletas muy largas. Pamela, no ha sido últimamente Argentina. En Argentina hoy día todo el mundo te saluda con un beso y uno le extraña cuando llega, pero al quinto día te acostumbras, pero realmente a lo primero... Los jugadores argentinos tienen el pelo tan largo que cuando van a la peluquería le dicen al peluquero, córteme la parte con pasto nomás, porque es la que andan arrastrando. Es una moda que han implantado, pero bueno, son... Pero perdón, yo quería como terminar un poco el argumento. Está esa parte que es la positiva, en que los hombres se permiten expresar sus emociones mucho más libremente que en el ámbito de la vida, pero también está esta violencia que yo creo que hice también un poco relación con lo que tú hablas, con el resto de lo que pasa en la sociedad. O sea, en un país con canales de participación todavía vedados, de alguna manera, ¿cierto? O un país donde hay uno de cada cuatro hogares donde hay violencia intrafamiliar, probablemente son esas mismas energías las que en la cancha o en las barras se están expresando. O sea, la campaña de educación que tú mencionas tendría que ser mucho más profunda, mucho más amplia que una cosa puramente de los jugadores de fútbol. Sí, pero quizás ahí lo que habría que... Lo que ocurre es que son una manifestación que se produce en un campo deportivo, donde las reglas, digamos, del buen trato, de la buena disposición, digamos, son distintas, ¿no es cierto? Y ver que esa misma manifestación que tú señalas se reproduce en un campo deportivo, con lo que el ejemplo que se da a muchas generaciones es muy malo, es lo que llama la atención, y ahí es donde a lo mejor la dirigencia, un poco lo que dice Tito, yo no sé si está controlado el problema de las barras bravas. Por ejemplo, en una oportunidad se pensó en la posibilidad de impedirle su acceso a los estadios, Abel, pero... Es imposible. Yo soy una barra brava y me prohíben porque voy pintado de azul. Voy a entrar pintado de blanco, pintado de rojo, o voy a ir sencillamente vestido normal y dentro del estadio me voy a transformar. Yo creo que es una cosa muy difícil de controlar. Y en Chile nos estamos quejando, yo diría, de vicio. Porque ¿cuántos problemas ha habido en el fútbol chileno? 2, 3 problemas de algunas barras que se enfrentan. ¿Por qué no vemos otros países, mismo vecino Argentina? España en este momento, que nunca había habido un problema en las barras, sin embargo, hoy día la barra del Real Madrid es de lo más brava que hay en Europa. Oye, a ver, a propósito de eso, aprovechemos, Tito, de preguntarle a Iván, está en nuestro contacto vía satélite un poco interrumpido, no le hemos dicho
no le hemos dado mucha participación, pero tú querías hacer una pregunta, Iván. Sí, me gustaría preguntarle a Iván si existen barras bravas y hay algunas medidas especiales de seguridad en los partidos de Liga de España y en las Copas Europeas, donde vemos muchos de estos problemas. Bueno, buenas noches, Tito. También un agrado poder saludarte. En realidad sí, aquí hay prácticamente todos los equipos tienen barra brava. Acá se le llaman los ultras. Pero yo creo que a partir del año pasado, en donde ha ocurrido una muerte en un estadio, en el Estadio del Español de Barcelona, que ha muerto un niño producto de un lanzamiento de una bengala, de un aficionado cualquiera, le cayó en el cuello y el niño falleció. A partir de ese momento creo que hay una mayor, digamos, mantención para las barras bravas, ¿no? Se van a buscar al sitio que ellos digan, se llevan al estadio custodiado desde la salida por la policía y después, salen del estadio custodiado por la policía hasta llegar al sitio que ellos deseen. O sea que a partir del año pasado pienso que acá se está llevando un mayor control a todo lo que es violencia en el fútbol, porque en España en ese sentido creo que hay mucha violencia, no solamente todo lo que se suscita dentro de un campo de fútbol, sino que lo que viene después de un partido de fútbol o lo que está antes de un partido de fútbol, ¿no? La llegada y la salida de la barra brava, pero gracias a Dios yo creo que está todo con mayor control y en ese sentido, por supuesto, lo mayor agradecido es el espectáculo del fútbol, ¿no? Bueno, sí, gracias, Iván. Efectivamente da la impresión que lo importante en esto es, consciente del problema, un mayor control, que se produzca en la instancia que ello corresponde. Sí, pero lógicamente no es un problema directivo como algunos nos lo cargan. Yo ayer estaba en mi casa a las 3:30 de la tarde, 4. Había almorzado con toda mi familia, con mis nietos, y me llaman diciendo que había un problema que como yo no iba a solucionarlo al Estadio Nacional, el problema que había entre la disputa de la Garra Blanca y la... Yo no puedo ir a presentarme ante una Garra Blanca y a una... Pero concretamente se dice, Abel, que no se habían abierto las puertas. Eso es quizás una orden que debiera venir de dónde. No, lo que tiene que ser abrir las puertas a las 3 de la tarde. Yo creo que es una hora suficientemente prudente. Y empezamos a vender las entradas a las 3 de la tarde, porque si empezamos a vender a las 10 de la mañana, nos encontramos que hay, por desgracia, 6.000 o 7.000 entradas falsificadas que perjudican al portero económico. Esto de las entradas falsificadas no es un problema de esta liguilla, es un problema que lo vamos arrastrando de todo el año. Igualmente Colo-Colo, y sabemos por confesiones del propio Eduardo Menichetti, que hemos estado toda la semana en conversación en ese aspecto. Y ya tenemos algunas averiguaciones más o menos hechas, y yo creo que dentro de poco van a caer, porque es una pequeña mafia que hay en el fútbol chileno, esto de las falsificaciones. Los tienen casi identificados. Yo Secreto del sumario. Un 60%, exactamente. Don Abel, pero eso respecto de las barras, pero respecto a los jugadores, porque ayer, por ejemplo, presenciamos todos a través de los extradeportivos que se han puesto de moda, una pelea a puñete entre jugadores de la Universidad Católica y la Unión Española. Y entiendo que hay 24 horas para establecer sanciones. El árbitro tiene 24 horas, entiendo, después del partido. Y aparentemente no hay ningún sancionado. O sea, ellos se agarraron a puñete y... No es así. ¿Cómo es? Después del partido, terminó el partido, se agarraron, no lo apruebo. Aunque interiormente es poco culto, tal vez de mi parte decirlo, pero lo comprendo, o sea, no lo disculpo. Eso de agarrarse a puñete creo que es hace 2000 años. Pero el reglamento del fútbol es muy claro. Si el árbitro habría expulsado con tarjeta roja a esos que están agarrando a puñetes después del partido, hoy habrían sido castigados. Pero el árbitro no sacó tarjeta roja porque iba camino a los camarines. El árbitro informó al Tribunal de Penalidades en el informe lo que pasó en la cancha. Eso es una obligación, que es lógica además, que el inculpado, en este caso Cardoso de la Católica y creo que Richard González de la Unión, son citados mañana día al Tribunal de Penalidades para escuchar la parte de ellos. Lógicamente creo que van a tener muy poco que decir porque el vídeo es muy claro y estábamos todos en el estadio y en el vídeo se ve claramente cómo se agarraron a puñetes. Pero es una obligación que el que va a ser castigado sea escuchado primero. Es más, en un campeonato normal, por ejemplo, si no estaría liguilla el partido del miércoles, se le habría citado a Cardoso y a Richard González y a alguno más para el lunes siguiente. Podrían haber jugado este domingo que viene. Pero como los ánimos están bastante caldeados, consideramos prudente el Tribunal de Penalidades, lo considero muy oportuno citar y reunirse de nuevo mañana para, si tienen merecimiento un castigo, dárselo el día de mañana y no puedan jugar la final del miércoles. Abel, yo creo que sería bueno explicar este asunto de las tarjetas que no corren ahora. Es muy sencillo. Hay 2 clubes participantes en ello. Hay un público numeroso interesado en ver el partido y es muy interesante terminar un campeonato tan emotivo como ha sido este y de tanta calidad futbolística y que los jugadores se han entregado como nunca durante todo el año los 90 minutos a jugar.
sería muy desastroso una final, 3 castigadores de uno, 2 castigadores del otro. Se pusieron de acuerdo los 2 clubes que están participando, porque son 2, no son 4, no se perjudica a nadie. Son 2 los beneficiados, son los 2 únicos 2 que van a jugar una final. Y creo que el público se merece un respeto y por lo tanto se llegó a un acuerdo en que los 2 clubes aceptaron sacar una amarilla cada uno. Creo que es bueno para el espectáculo y uno tiene que dar, si da una final tiene que tratar como dirigente y como directivo de club de que sea la mejor final de todas y sea un espectáculo futbolístico bueno. Es como los accidentes del tránsito, Tito. Sería bueno aclarar que... Más vale un mal arreglo como... No, que estaba suspendido Delgado, Universidad de Chile, Conchele, Romero, Católica, y de acuerdo a la reglamentación existente no podrían jugar, pero se ponen de acuerdo los directivos de ambos clubes, y yo no sé la instancia accional de pena, el informe. A mí como espectador me encanta, pero no me gusta cómo procede. Yo creo que en eso, perdón, don Abel, en eso a lo mejor uno en este momento un poco al margen, ¿no? Pero creo que hay situaciones dentro del fútbol que a lo mejor en nuestro país han quedado un poco como en el aire, ¿no? Tal vez el mismo caso de la liguilla, en el cual nos encontramos con una programación un día domingo y los jugadores como que se preparan para enfrentar un compromiso día miércoles. Al día siguiente la liguilla fue... Son después de las 10. Postergada. Lo dijo. Y yo creo que eso es complicado, ¿no? Afortunadamente ha resultado muy bien la liguilla en términos de público, de asistencia, deportivamente creo también. Pero creo que de alguna manera necesita ser esto más establecido. Y quizás es lo mismo que sucede con esto de las tarjetas, porque tal vez resulta muy interesante, ¿no? Pero si el día de mañana, ¿no es cierto?, son 4 suspendidos y van a estar esperando un levantamiento de la sanción para ver si habría habido un club o 2 clubes más participantes en la liguilla no se habría podido llegar a este acuerdo. Pero son 2 los que están participando a la final. Y te quiero aclarar que esto de que se cambió las fechas de la liguilla para tu tranquilidad. Yo sé que os quejasteis cuando lo cambiamos, tuvisteis contestaciones creo que no están oportunas, lo mismo que la mía, a lo mejor no estuvo oportuna, pero sí se hizo por una presión muy grande. No presión, sino no era conveniente enfrentar a 4 barras en un estadio nacional. Todos hemos sabido que el día de ayer, por ejemplo, el estadio tendría que haber tenido una capacidad de 150.000 personas para dar cabida a todo. Si en ese estadio, que no pasó nada, gracias a Dios, terminó el partido y se fue todo el mundo para la casa tranquilo y dio un ejemplo de cómo se debe comportar el público ayer, porque no hay que criticar lo malo, hay que alabar lo bueno. Perdón, Ayer, Juan Guillermo, Sí. voy a darle tarjeta roja a todos ustedes. ¿Por qué? ¿Qué Tengo pasa? una garra brava aquí ¿Sí? que intenta agredirlo, ¿A porque quién? nuestros auspiciadores que dicen que usted no quiere dar paso a comerciales. No, yo quiero. Lo que pasa es que estaba esperando que usted me avisara que estaba la barra brava arriba. Le estoy avisando. Bueno, vamos a comercial entonces. Sí. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Es la característica de la gente que habla de fútbol. Puede estar hasta las 5 de la mañana conversando y no se dan cuenta de la hora. Faltan 16 minutos para las 11 de la noche. Estamos en directo del Hotel Sheraton San Cristóbal hablando de fútbol. El mundo del deporte, como el del espectáculo y el de la televisión, transforma muchas veces a personas normales en seres que de pronto adquieren fama y notoriedad. Y sin embargo, esas personas, cuando están en la cúspide, de pronto cometen algún error, se exceden y ocurren cosas como estas. Hemos visto 3 casos que son evidentemente conocidos mundialmente. El de Diego Armando Maradona, su consumo de droga, el castigo de la Federación
El de Ben Johnson por haber consumido anabólico que lo llevaron a ganar una competencia tan importante como los 100 metros planos. Y el de nuestro invitado, Roberto Cóndor Rojas. Entramos a un asunto que es medular si queremos hablar de fútbol o de deporte, como es la sujeción a la ética. ¿Por qué de pronto deportistas de élite que están en la cúspide cometen ese error? ¿Qué los lleva a cometer un error que uno muchas veces como público no espera de ellos? Roberto Rojas, uno de los mejores arqueros de Chile para muchos, conjuntamente con Sergio Livington de todos los tiempos. Diego Armando Maradona, ni qué hablar. Ben Johnson de una velocidad. ¿Qué es? Yo quisiera preguntarte, Roberto, ya con la distancia que da el tiempo y con la serenidad que da un poco el haber vivido, haberlo asumido esto a plenitud, ¿qué fue lo que a ti te llevó a cometer ese error, que tú lo has calificado de error, pero ya con una perspectiva distinta, ya no involucrado? Sí. Bueno, yo pienso que el jugador en el momento de desarrollo, de principio, cuando está en la cúspide, creo que sigue siendo ser humano, primero. Personalmente lo siento así. Estamos expuestos, unos más y otros menos. Creo que aquel que no aparece tanto a lo mejor tiene más errores que aquel que aparece más. El que aparece menos tiene más, viceversa. Pero creo que nosotros estamos expuestos a esos errores, quizás a lo mejor porque el chileno no estamos capacitados. Y no hablemos de chileno, a veces el de alto rendimiento se fabrica de tal forma. Y en ese desarrollo creo que ha faltado varios complementos. Decíamos lo de las barras bravas, que había una especie de cultura. La cultura tú tienes que trabajarla, tienes que irla modificando para que el desarrollo vaya siendo el adecuado. Creo que en el caso personal me faltó en los momentos cúspides mantener eso y mirar más allá de lo que era un partido de fútbol, más allá de lo que decía Tito, del resultado mismo o la trascendencia que puede tener un partido de fútbol. ¿Pero tú te influenciaste por alguien en especial, por el público, No, por las yo circunstancias? yo personalmente lo sentí una cosa individual. Individual porque yo vi a mi entorno injusticia, desacierto no solamente de los jugadores, de los dirigentes de esa época, de lo que habían hecho las autoridades del fútbol mundial con nuestra selección al privarnos de un estadio. Cuando cosas más, cosas Mendoza era el lugar donde Chile debía ir. Cosas más o cosas menos de manejo que a veces escapaban a lo de uno. Cuando las metas de un ser humano se escapan por a veces motivo, el ser humano pasa a ocupar el otro papel, a traerlas como dé lugar. Y es ahí cuando nos equivocamos. Creo que los errores son impensados. Por algo son errores. El error nosotros lo podemos magnificar después de que ha pasado el tiempo y todas las consecuencias que puede traer. Creo que ahí nos damos cuenta en lo desacertado que podemos o actuamos en ciertos momentos de nuestra vida. ¿Tú te has recuperado de ese impacto personal? Sí, yo creo que sí. Personalmente, Anímicamente, familiarmente, he aprendido mucho. He visto el fútbol desde afuera y lo veo de diferentes formas. Cuando estamos inmersos en una profesión que nos ocupa tanto tiempo, no nos damos cuenta inclusive de lo que realmente estamos viviendo dentro. Con mayor razón cuando lo que hay fuera del fútbol. Y yo me he podido dar cuenta desde dentro y de afuera que el fútbol se vive de diferentes formas. Y eso, mientras no pasemos la experiencia, no nos vamos a dar cuenta. Roberto, afortunado o desafortunadamente la experiencia para mí fue dura, pero creo que he crecido. Yo te veía mientras tú estabas mirando estas imágenes, que imagino que las habrás visto muchas veces porque han sido repetidas y reiteradas. Te veía conmovido. ¿Qué sientes tú cuando vuelves a revisar eso y te ves tú mismo en esa situación? Es que hay dos cosas. Yo separo lo mío con lo de Maradona, por ejemplo. A mí no me gusta entrar en comparaciones. Pero un jugador cuando se la juega por Chile, se la jugó por Chile. Y cuando una persona se la juega para sí mismo, no sé, el público verá qué magnitud tiene una o la otra. Personalmente yo me la jugué por mi país, por la injusticia, llamémoslo injusticia, o el momento, el éxtasis, mal aprovechado, montones de factores, incluido el equipo de jugadores, técnicos, dirigentes actuales, la prensa, la presión, el público, montones de cosas. Mal influido. Creo que es ahí donde uno falla. Pero falta lo otro. Creo que falta... la diferencia está en mí a los otros extranjeros que han cometido quizás a lo mejor unos errores más grandes que el mío, es que ellos han recibido solidaridad. Ellos han recibido, que es lo importante, han recibido el reconocimiento antes del error y después de lo que puede ser recuperarse la persona después del error. Creo que en el caso mío es diferente. A mí me marginaron todo lo que yo hice de ahí hacia atrás y todo lo que yo puedo hacer después de una posible reivindicación.
Creo que hay cosas, parámetros diferentes con el que se ha medido. Indudablemente que el ser solidario, si yo soy solidario con Tito, no estoy amparando el error que a lo mejor puede cometer él, pero le estoy reconociendo a él su capacidad antes de y después de. Y eso en Chile no pasa, no solamente con el fútbol, pasa en una empresa, pasa en un montón de otras partes laborales que a lo mejor en este momento se me escapa nombrar, pero es común, lamentablemente en Chile. Yo quiero felicitar un poco a Roberto Rojas. Yo lo conozco a Roberto hace 14 años, Roberto, cuando Sí. te firmé el primer contrato de Colo-Colo. Sí. Colo-Colo te llevó el que está hablando en este momento, no te llevó otro. Realmente lo conocí muy distinto hoy día. Luego lo seguí tratando como jugador. Yo me fui como dirigente, pero igualmente nos encontramos en algunos estadios. Y es tan distinto Roberto Rojas al de hace 14 años, al de hace hoy día, que yo no voy a entrar si hizo bien o hizo mal. Yo creo que hizo mal y él lo ha reconocido. El gran error de él fue ese. Pero sí creo que aquí hay una soberbia de una parte que se llama la FIFA. Que escuchar, me habría gustado que esta noche el Comité Ejecutivo de la FIFA habría estado en este programa de televisión y habría escuchado a un Roberto Rojas. Porque lo que no considero yo justo es que si se sabe perdonar a un asesino, se sabe perdonar a un ladrón en el mundo, pero con mucho peor casos que lo que hizo Roberto Rojas, ¿cómo Roberto Rojas no puede estar jugando en el fútbol, por lo menos chileno hoy día? No digo a nivel internacional. Yo me alegro de esta oportunidad además porque Roberto nos ha criticado en algunas ocasiones que este directorio actual, no el anterior. Sí. Creo que el anterior fue, por desgracia, que tengo que reconocerlo, una gran equivocación ser demasiado honestos para la FIFA, porque habían dado un castigo. Y cuando los directivos aclararon todo lo que había pasado, les dieron, en lugar de darle un premio a Chile, les dieron más castigo. No solamente a los jugadores y a los técnicos, sino que al fútbol chileno en general, porque nos privaron de ir al Mundial. Pero si hoy día la FIFA escuchara a Roberto Rojas, ¿cómo puede ser posible que en el mundo, en el año 1992, donde se han derrumbado muralles de Berlín, donde se han acabado muchos problemas políticos, pueda Roberto Rojas no vivir de lo que él ha vivido siempre, de lo que le gusta, de lo que es su pasión, del fútbol? Ojalá le podamos llegar este video al Comité Ejecutivo de la FIFA para que lo vean, a ver si se ablandan un poco, porque nosotros hemos mandado muchas cartas y en estos momentos estamos mandando una muy dura, porque consideramos injusto que se ha levantado el castigo a Astengo, no se levante el castigo al resto y no se levante el castigo a un país. Que al final el país no tiene nada que ver, los 13 millones de habitantes, con lo que pasó en un estadio Maracaná. Bueno, a raíz de eso, Abel, desde luego tienes el video como para... Pero yo creo que quien debe presentarlo realmente son los dirigentes. Ojalá el fútbol chileno, digamos, a través de sus dirigentes sea capaz de decirle a la FIFA. Y en esto yo voy a pedir un poco esta formación jurídica que tiene Tito también, porque a mí, que la tengo también, me parece una verdadera aberración. No el hecho de castigar a una persona que comete un error, como ha señalado Roberto, pero además que la FIFA, entre una de sus argumentaciones, fue que castigó lo que pudo haber pasado. O sea, es como castigar a una persona que pretendía matar a otro y que no logra matarla, digamos. Tiene una sanción, pero desde luego no la misma que la que comete el delito, por una parte. En segundo lugar, se da el lujo de cortar definitivamente la posibilidad de trabajo, lo que no ocurre, como dice Abel, con ningún tipo, ni siquiera de delincuente común que haya cometido un acto el más grave que pueda ocurrir. Se le impide a un hombre cuya habilidad es el fútbol trabajar, en el fondo. O sea, claro, nadie le ha cortado las manos, pero el hombre es el fútbol su pasión. Y finalmente, lo que es más grave es cómo se sanciona, primera vez que una institución en el mundo sanciona a una institución, se sanciona a Chile. Cuando alguien en una empresa, Abel, en una universidad, en una institución, comete algún delito, se castiga a la persona responsable y la institución sigue vigente. Es como si un empleado de calzado Gino comete una falta y alguien en un tribunal te prohíbe vender zapatos durante un año. Y además hay una parte que dijo Roberto Rojas que yo quiero aclarar. Esto se creó un poco el ambiente. ¿Y el ambiente quién lo creó? Lo creó la FIFA con el castigo a Chile, que fue lo más injusto que hay, mandar a Chile a jugar a Mendoza. ¿Por qué? Porque se puso una palabra gol en un estadio monumental o porque salió el equipo distinto, o sea, no esperó al equipo en aquel momento Brasil, creo que fue, para salir en conjunto. Sí. No creo que sean motivos. Yo he tenido la suerte, o desgracia, no sé qué pensar, de estar en muchos estadios del mundo, de muchas competiciones, tanto con la Unión como con la selección chilena. Y he visto estadios donde se han tirado botellas, donde se han pegado los árbitros del público, donde los dirigentes extranjeros nos han tenido que apoyar y meternos en medio de la cancha, como fue una vez en Perú. En medio de la cancha tuvimos que estar 1 hora y media porque le habíamos ganado la semifinal a Universitario. Resulta que esos estadios nunca se castigaron. Y porque por una palabra gol en un marcador cuando Chile hizo el gol, o porque el equipo no sale en conjunto que en el otro, resulta que la FIFA, ¡pum!, manda a Mendoza. Lógicamente en Mendoza tenía menos probabilidad de Chile de convertir más goles a Venezuela y clasificarse a Brasil. ¿A ti te gusta esto? No, yo no explico algunas cosas, por ejemplo, cuando ustedes dicen que la FIFA no escucha.
lo cual es efectivo. Nuestro país aparentemente futbolísticamente está muy aislado. No escucha, pero actúa como si no escuchara. Exactamente, pero esto ¿a qué se debe? A mí como público me da la impresión de que aquí en este cuento de la Caperucita Roja hay un lobo que se llamaría Joao Avalanche, que de partida una pregunta al margen, yo no entiendo si este es un cargo vitalicio, porque este caballero creo que va 5 mundiales como del 74 hasta ahora. No, es un cargo que lo eligen cada 4 años, lo ha hecho muy bien económicamente, ha Lo elevado van el nivel eligiendo, del ¿no? fútbol, pero como todo ser humano se equivoca, y creo que en este caso se ha equivocado. Y en eso, por ejemplo, su amigo Nasur, ¿no tendría ventajas comparativas? Porque creo que son compadres, como de llegada, para no seguir en este aislamiento, en este tipo de situaciones que se... No, primero no, mi amigo. Y segundo, creo que nombrarle a una persona padrino que no ha tenido nunca amistad, jamás. Yo, un hijo mío, si yo tengo 5 hijos, tengo 5 padrinos que han sido amigos durante muchos años de mi vida, no porque lo conozca a través de una relación comercial o deportiva, Pero ellos son voy a nombrar compadres. padrino. Ellos son- Avalanche con No, Nasur. Con Nasur son compadres. Pero no creo que sea una amistad de años, una amistad, no quiero decir la palabra exacta, pero realmente no lo nombraría un compadre mío, un padrino, un hijo mío, un señor que lo vengo conociendo un mes o 2 meses antes y que me ha nombrado en un puesto en la FIFA. Esa es mi opinión personal, claro. Pero vino al bautizo, no te enojes, pero vino al bautizo. Pero no vino a la Copa América. Ah, sí. Eso es Eso una es ofensa mucho más más grande grave, hacia sí. el país. Creo que eso es del fútbol. Por eso yo renuncié a ser miembro de la FIFA, porque primero nos faltó el respeto no viniendo una inauguración de un país, de una Copa América de un país, no de una persona, de un país. Y segundo, la noticia que no lo levantaba el castigo la dio por intermedio de la prensa y no por intermedio de la federación, como Chile merecería ese respeto. Sí, yo quisiera acotar dos cosas muy breves en relación a los temas que se han tocado. El primero es que la FIFA es una verdadera multinacional. Lo dijo Abel Alonso, realmente la gestión de marketing, de la gestión económica de Joao Avalanche ha sido extraordinaria y ha permitido que el fútbol incluso tenga más miembros que las Naciones Unidas. Tiene más miembros adherentes que las propias Naciones Unidas. Y por lo tanto tiene incluso una legislación que pasa sobre las legislaciones de los países. O sea, tiene como un estamento aparte en relación a lo que es la juridicidad en sus países miembros. Y lo otro que quería acotar, que tiene bastante relación, es que yo no separo el caso de Roberto, de Diego Armando Maradona y de Ben Johnson. Yo creo que allí había o hubo en un gran momento una excesiva preocupación y presión sobre el deportista, sobre el jugador, sobre el atleta, sobre el que marcaba goles, sobre el arquero que los atacaba, y una despreocupación absoluta sobre la persona. Y yo creo que es allí donde encuentro razón al parámetro distinto con que se midió el hecho que Maradona se le levantase un castigo. ¿Por qué? Porque a la FIFA le interesaba como jugador para publicitar el Mundial de Estados Unidos. No había una preocupación que bueno que Maradona vuelve porque va a mejorar personalmente, él va a solucionar su problema, sino que bueno que vuelve el jugador que nos produce tal cantidad de dólares o tal cantidad de expectación. Entonces yo pienso que hay un abismo tremendo en los grandes deportistas entre el éxito que tienen y el ser humano que hay detrás. Y yo me alegro que ahora Roberto se haya reencontrado con él mismo, con sí mismo, con su ser humano, y haya dejado, lamentablemente lo ha tenido que dejar, pero un poco de lado el arquero exigente al cual todos le pedíamos que volara y que atajase y que nos diera triunfo para que Chile se clasificara. Ahí es donde está la separación. Hay que preocuparse del jugador, del deportista, pero también hay que preocuparse de la persona. Y ese es el problema que tuvo Roberto, que tuvo Maradona, todo ese séquito que andaba alrededor de Maradona. Nunca se preocupó Maradona ser humano, siempre el Maradona que marcaba goles, que producía dividendos económicos. Y Ben Johnson ni hablar, porque ahí ya había una acción directa de doparlo para que obtuviese un récord en los 100 metros planos. Bueno, antes que sigamos, quisiéramos aprovechar este momento para despedir a Iván, que está despierto hasta esta hora, 3 de la mañana en Madrid. Desde luego felicitarte por los 2 golazos el día de ayer ante Real Sociedad, ayer para nosotros, y en alguna forma preguntarte después de esto, ¿cuál es tu situación real hoy día con el Real? Bueno, yo creo que las cosas cuando se ganan siempre van bien, ¿no? Siempre van positivamente. Pienso que el equipo, después del triunfo que hemos conseguido frente a la Real Sociedad el domingo pasado, creo que ha sido muy importante. Puede significar, digamos, una inyección de moral bastante grande para el equipo y nada, estamos muy contentos porque aparte del resultado creo que el equipo ha jugado bien, se ha desenvolvido bastante bien
bueno, nosotros en general necesitábamos una victoria así que estamos todos muy contentos y es de esperar que sea el inicio de una etapa muy positiva para el Real Madrid, ¿no? Iván, te queremos agradecer la gentileza que has tenido de contactarte vía satélite con nosotros, de haber participado en alguna medida, esporádicamente, sí, pero en forma muy importante con los temas que aquí se han tocado, darte un abrazo a la distancia y buenas noches acá. Bueno, no, le agradezco a usted la posibilidad que me dan de poder intervenir en este simposio y bueno, aprovecho también para saludar a toda la afición chilena y un abrazo grande a todos por allá. Adiós. Adiós, Iván. Muchas gracias a ti y la categoría que le dio a este panel, ¿eh? Simposio. Bueno, yo creo que en alguna medida me decían que tengo que ir a comerciales ahora, antes que despida el programa. Sí, vamos a comerciales con Guillermo, rapidito. ¿Ve que me apuré yo antes que usted me mandara ahora? Es que usted por la tarjeta roja. Usted es un jugador muy disciplinado. Así es. Vamos a comercial. Bueno, son las 11 de la noche con 4 minutos. Lamentablemente tenemos que ir terminando nuestro programa de hoy, que ha estado tremendamente interesante. Se nos ha pasado la hora volando. Queremos agradecer a mucha gente que nos ha llamado telefónicamente, que hace consultas que lamentablemente no vamos a poder hacer. Hay una señora que reta a Abel Alonso por estar fumando. Ella no fuma, entonces... ¡La señora! Será mi madre, seguro. No, ¿sí? No alcanzamos tampoco a preguntarle a Jaime Pizarro si va a ir a veranear a Cartagena. ¿No? Sí, no, yo iba a pedirle un préstamo al presidente. Lamentablemente ya hemos conversado un buen poco, pero creo que él sabe que no fue muy afortunada su comentario, ¿no?, respecto a nuestras vacaciones. Realmente reconozco, yo cuando me equivoco reconozco, no fueron muy afortunados, lo mismo que las de ustedes tampoco fueron muy afortunadas, porque atrasarse 3 días en un campeonato siendo profesional, creo que es una exageración las declaraciones que hicieron. Yo como empresario, si me dicen que tengo que estar un año nuevo en Japón para el bien de mi empresa, voy a estar en Japón en lugar de estar con mi familia. Y bueno, en este caso, el jueves yo me tenía que ir de vacaciones y por la liguilla estoy en Santiago todavía, Jaime. Bueno, no dije peleando. No dije los jugadores. Yo quiero porque Jaime Pizarro no va a ir a Cartagena, la Pamela hace comentarista de fútbol femenino, el Cóndor le vamos a mandar el video a Avalanche y el próximo año va a haber licitación para los partidos de fútbol. Fantástico, ha sido todo perfecto. Yo quiero agradecer a Abel, Pamela, a Jaime Pizarro, a Tito Fuyú, a Roberto Roja. Y en el fondo ustedes habrán dado cuenta que lo importante en todo esto del fútbol fundamentalmente es gozar el espectáculo, pero por sobre todo, especialmente porque estamos prontos a una liguilla, no tener ningún tipo de apasionamiento. Por eso yo puedo decir con todas mis... ¡Seatoley! ¿Me está cortando? No, yo quiero que gane la Católica. ¡Seatoley! Va a ganar la U con Guillermo, no se haga ilusiones. Oiga, me está cortando la directora porque es de la Chile. Absolutamente. Pero lo importante es mantener la objetividad en esto del fútbol. Buenas noches.